En este momento disfrutamos la palabra en los capítulos 3 y 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo, puntualizando que todos los hijos de Dios somos, de alguna manera, servidores de Cristo. Hablamos con Dios, nos hace bien. Padre de amor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tenemos el enorme privilegio, el alto honor de servirte. Gracias Dios, porque en tu plan eterno siempre pensaste en la humanidad que creaste con la intención de que tu nombre fuera alabado, de que tu gloria se manifestara, y a nosotros nos da mucho gozo saber que no solo nosotros, muchas personas en toda la tierra, en todo el globo terráqueo, están teniendo esta bendición de ser tus servidores. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ya a la palabra. Es el capítulo 3 en los primeros 7 versículos de la primera carta a Timoteo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo. Designa a un supervisor o superintendente del pastorado local. En otros pasajes se les llama presbítero o anciano, para referirse al mismo oficio. Por ejemplo, en Tito 1, del 5 al 9. Anhelar ser superintendente es bueno, sin olvidar que conlleva responsabilidades ante Dios, porque la iglesia pertenece a Dios. El Espíritu Santo, por medio de los dones que ha repartido, es el que dirige a la iglesia para que reconozcan a las personas que han sido designadas por Dios para ejercer estas funciones. En la Iglesia de Jesucristo, según encontramos en el Nuevo Testamento, no existe la carrera ministerial, como algunas organizaciones lo tienen contemplado. Pablo solo enumera las cualidades que deben mostrar para que alguien pueda ser designado como anciano, presbítero u obispo. Seguramente serán personas que respeten la verdad, tanto en lo que creen como en la forma en que viven. Pero es necesario, dice el versículo 2, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Antes que el obispo asuma la tarea de vigilar, debe ser una persona a quien no se pueda acusar de nada. Es lo que quiere decir irreprensible. El obispo debe ser un esposo ejemplar, principalmente hablando de fidelidad conyugal. Esposo fiel a su esposa. Este debe ser ejemplo de los principios enseñados por Pablo, incluso en otras epístolas como Efesios 5 del 25 al 33. Con estas disposiciones no está prohibiendo que una persona soltera llegue a ser un anciano o que un viudo, presbítero o anciano vuelva a casarse. Dice el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La experiencia dice que en algunos casos, los que están en autoridad en una iglesia local, piensan que su trabajo es tan importante que se justifica el descuido a su familia. Pero Pablo dice que la responsabilidad espiritual debe empezar en casa. Pues si un hombre no está dispuesto a cuidar y disciplinar y enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir la iglesia. No un neófito, dice el versículo 6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito es alguien que no conoce, que no ha sido enseñado en la palabra. También es necesario que tenga buen testimonio, dice el versículo 7, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
en algunas ocasiones, los nuevos convertidos, agradecidos con Dios por su salvación, su sanidad, su bendición, son entusiastas y participativos en los trabajos que se llevan a cabo dentro o fuera de la iglesia. Y eso está muy bien. Solamente que espiritualmente hablando son niños y necesitan ser instruidos, capacitados para que desempeñen funciones en las que la madurez cristiana sea su distintivo. De esa manera, la iglesia los protege de caer en trampas de Satanás, como la vanidad, el orgullo, la autosuficiencia, que termina lastimándolos a ellos y a toda la iglesia. Los nuevos creyentes tienen un lugar en el servicio, pero no funciones de dirección de la iglesia. Cuando los nuevos creyentes estén firmes en su fe, con un sólido estilo de vida cristiana y conocimiento de la palabra de Dios, los que están en responsabilidad, guiados por el Espíritu Santo, irán colocando a cada quien en la función que le corresponda, de acuerdo al llamado. Ahora vamos a los versículos 8 al 13 del capítulo 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Se cree que se refiere a mujeres que están comprometidas con el trabajo de beneficencia, recordando que en ese tiempo no había hospitales ni hoteles. Seguramente eran necesarias obras de amabilidad y de ayuda que solo una mujer podría ofrecer a otra mujer. Es posible que uno de sus deberes o de los deberes de las diaconisas fue instruir a las mujeres que se convertían al cristianismo y en particular presidir y ayudarlas en el bautismo, que era por inmersión, o sea, meterlas al agua, que se mojaran totalmente. Históricamente hablando, el cristianismo proporcionó la liberación de las mujeres. Las liberó de una especie de esclavitud. No obstante, había peligros, pues la mujer liberada podía usar mal su libertad recién encontrada. La sociedad de ese tiempo podría escandalizarse con tal liberación. Por eso la iglesia estableció ciertas reglas. Pues usando su libertad sabiamente, es que las mujeres llegaron a tener la posición respetable en la iglesia. Dice el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Diácono quiere decir uno que sirve. Esta función tuvo su comienzo con los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, allá en Hechos 6, por ahí de los versículos 1 al 6. Estaban ellos dispuestos para velar por las necesidades físicas de la congregación, especialmente de las necesidades de las viudas de habla griega. Los diáconos eran servidores en la iglesia y sus cualidades se parecen a las de los ancianos. En algunas iglesias, los creyentes empiezan a servir cuando se les asignan pequeñas comisiones, sobre todo en trabajos materiales, y de ahí, conforme a sus desempeños, dicen algunos, van subiendo de nivel en el servicio. Pero ese no es el modelo del Nuevo Testamento. Nuevamente, los que están en autoridad, por medio del ejercicio de los dones espirituales, descubrirán el llamado de cada nuevo convertido, a fin de que la iglesia se integre o se integren y trabajen todos en armonía, como lo que son el cuerpo de Cristo. Las mujeres pueden ser las que ayudaban
o diaconisas, por ejemplo, Febe, la diaconisa en Cencreas, según Romanos 16:1. Probablemente también sean las esposas de los diáconos. En uno u otro caso, lo que se esperaba, según Pablo, es que la conducta de las mujeres que servían en la iglesia fueran tan responsables como la de los hombres que honraban a Dios con su servicio en la iglesia también. Dice el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este versículo tenemos el propósito de las cartas pastorales, para decirles a las personas cómo se debían comportar al formar parte de la iglesia. Comportar se refiere a la vida y carácter, pero describe a la persona en su relación con los demás. La función de la iglesia es sostener y transmitir al mundo la verdad que Dios le ha revelado. Una congregación cristiana es un cuerpo de personas que son amigas de Dios y amigas entre sí. Dice, la iglesia es la casa de Dios. Lo primero y principal es que al ser una familia, el amor de Dios solo se disfruta donde está presente el amor fraternal. La iglesia es la asamblea, del griego eclesia, la asamblea del Dios viviente. Así como en Atenas, la eclesia era el cuerpo gobernante de la ciudad y su membresía consistía en que todos los ciudadanos se reunían en asamblea, pero en ninguna ocasión asistieron todos. Se proclamaba la llamada para asistir a la asamblea de la ciudad, pero solo algunos respondían asistiendo. De manera parecida, el llamado de Dios se ha dirigido a todas las personas, pero solamente algunos han aceptado ese llamado, y esos son los que forman la iglesia. Cabe destacar que no es que Dios haya sido selectivo. La invitación se dirige a todos, pero una invitación requiere de una respuesta. La iglesia es la columna de la verdad. La palabra columna tiene un significado especial, pues en Éfeso, hacia donde se dirige esta carta, porque allí el pastor es Timoteo, había un hermoso templo para un ídolo de los gentiles, que tenía 127 columnas. Todas eran de mármol, algunas estaban adornadas con joyas y recubiertas de oro. La idea aquí es que la iglesia debe mantener bien alta la verdad de tal manera que todos puedan verla. Dice también que la iglesia es el baluarte, apoyo de todo el edificio, es el baluarte de la verdad. El baluarte es el apoyo de todo el edificio, lo mantiene en pie, intacto. En un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad, la iglesia la mantiene en alto para que todos la puedan ver. E indiscutiblemente, dice el versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En esta composición, Pablo reitera la humanidad y divinidad de Cristo. Al hacerlo, revela el corazón del Evangelio, el misterio de la piedad, es decir, el secreto de cómo llegamos a ser piadosos. Manifestado en carne, Jesús fue hombre. La encarnación de Jesús es la base de nuestra justificación con Dios. Justificado en el Espíritu. La resurrección de Jesús demostró que el poder del Espíritu Santo estaba en él,
según Romanos 8:11 lo puntualiza. Visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. Esto nos demuestra que Jesús es divino, que debemos depender de Él para agradar a Dios. Como hombre, Jesús vivió una vida perfecta y es un perfecto ejemplo de cómo debemos vivir. Como Dios, Jesús nos da el poder para hacerlo recto. Es posible vivir piadosamente a través de seguir a Cristo. Es posible y es la única manera. Vamos al capítulo 4 de los versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Para algunos estudiosos de la Biblia, los postreros tiempos empiezan con la resurrección de Cristo y continuarán hasta su regreso, cuando establezca su reino y juzgue a toda la humanidad. Los falsos maestros son una amenaza para la iglesia. Jesús y los apóstoles nos advirtieron repetidamente en contra de ellos. Timoteo enfrentó en Éfeso la enseñanza de algunos filósofos griegos, quienes decían que el cuerpo es malo y que solo importaba el alma. Aunque algunos miembros de la iglesia, influenciados por los griegos, honraban a Jesús, no podían creer que fuera hombre. Ya habían pasado muchos años. Ya Jesús había ido al cielo y esa generación que lo miró en la tierra ya no estaba. Recordemos que si le quitamos humanidad a Jesús es una herejía y es maldad. Distorsiona la verdad cristiana. Esta situación que se dio en Éfeso también a nosotros nos alerta, porque en pleno siglo XXI existe la posibilidad que tengamos enseñanzas no verdaderas. Así que no es suficiente que un maestro aparente saber de lo que está hablando, que sea disciplinado y moral, o que diga que hable en nombre de Dios. Si sus palabras contradicen lo que dice la Biblia, su enseñanza es falsa. Como Timoteo, debemos guardarnos de cualquier enseñanza que haga que los creyentes diluyan o rechacen cualquier aspecto de su fe. Debemos estar alertas, porque estas enseñanzas falsas pueden ser muy directas o en extremos sutiles, o sea que no las distingamos fácilmente. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice el versículo 4, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo afirma que todo lo que Dios creó es bueno. Esto no significa que podemos abusar de lo que Dios ha creado. Por ejemplo, el abuso en el comer da origen a la gula o glotonería. El abuso en la práctica de relaciones sexuales da lugar a la lujuria. Simples ejemplos. En lugar de abusar, debemos disfrutar de estos dones usándolos para servir y para honrar a Dios. Dicen los versículos 6 al 10. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta,
y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hoy día se hace mucho énfasis en la aptitud física, pero la salud espiritual, o sea, la santidad, es igual de importante. La salud física está sujeta a enfermedades y accidentes, pero la fe puede sostenernos en medio de estas tragedias. Al ejercitarnos para ser piadosos, debemos desarrollar nuestra fe usando las habilidades que Dios nos ha dado en el servicio de la iglesia. Cristo es Salvador de todos, pero su salvación se hace efectiva solo en aquellos que confían en Él. Si tú y yo confiamos en Él, podemos ser salvos. Dicen los versículos 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo en ese momento era un pastor joven, con muchas ventajas y desventajas. Una de ellas era que los cristianos adultos podían estar mirando con desprecio a este joven pastor por su juventud. Así que tenía que ganarse, si se puede decir así, el respeto de sus mayores, dando ejemplo en su enseñanza, en su forma de vivir, amor, fe y pureza. Timoteo demuestra a nosotros que la edad no es un impedimento para servir a Dios. Realmente no importa si eres joven, niño, adolescente, adulto o adulto mayor. La edad no es ningún impedimento. Lo importante es que otros puedan ver a Cristo en usted, en ti, mejor dicho, en nosotros. Dice el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo esperaba salir de la cárcel y nuevamente visitar las iglesias que había fundado o los lugares en donde había predicado el evangelio. Hoy sabemos que ya no gozó de libertad. Un tiempo más tarde fue sentenciado a muerte y se cree que no pudo visitar Atenas nuevamente. Lo importante es que le hizo una encomienda que hasta hoy está actualizada. Ocúpate. Eso quiere decir dar oído, prestar atención, devoción y pensamiento, esfuerzo a una cosa. En este versículo, a la lectura. En ese momento era la lectura del Antiguo Testamento. Hoy la recomendación es la lectura de toda la Biblia, porque al leer puede considerarse también estudiar, reflexionar, transformar, corregir como resultado de la lectura. Tendría entonces elementos para exhortar, animar y enseñar. O sea, mostrar las verdades del Evangelio, la riqueza de la gracia, la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. No descuides el don que está en ti, dice el versículo 14, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Estoy recordando cuando años atrás los ancianos de Iconio y de Listra pusieron sus manos sobre Timoteo y profetizaron acerca de los dones y propósitos de Dios en relación con él. La imposición de manos, acompañada de profecía, es uno de los medios que emplea el Espíritu Santo para revelar su voluntad y propósitos a sus siervos o servidores. Por eso Pablo anima a Timoteo a usar su regalo o don. El versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Atiende? Para que entiendas y puedas obedecer, pues de lo contrario los resultados no van a ser los esperados.
No basta obedecer una vez. Se trata de permanecer para que pueda comprobarse el adelanto, se pueda manifestar públicamente el aprovechamiento en la vida de las personas. Dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La vida personal de los servidores de Dios debe ser tan pura como su doctrina. Si el servidor del Señor no cuida de sí mismo, su doctrina será incoherente y confusa. El peligro que corremos es el descuido, ya que puede llegar a perderse la intensidad del llamado. Y no solo eso, sino que se corre riesgo de caer en pecado, que puede destruir la relación con Dios fácilmente. Es importante también atender lo que creemos, o sea, la doctrina, pues creencias equivocadas pueden conducirnos fácilmente al pecado y a la herejía. Definitivamente es tan importante tener una doctrina sana y una enseñanza basada en la Escritura, como también es importantísimo vivir según lo dice la Escritura. No solo es saber, es necesario ser y hacer. Así que nosotros vamos a estar pendientes de eso. Tú y yo, en lo secreto con Dios, vamos a tener que hacer algunos pactos, algunos tratos, algunas correcciones. Porque la iglesia es de Jesucristo y nuestra responsabilidad es enseñarla. La invitación es para que sigamos disfrutando la palabra en Facebook. En YouTube, a nombre de Rosadela Hernández Ojeda, con nuestros hermanos en Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, la televisión Sudimar y la unión de emisoras cristianas por internet. Ellas están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Bendiciones.